Si este país está cambiando aceleradamente, es que parece que no cambiamos nosotros. Digo, de actitud, físicamente sí cambiamos. En líneas de expresión, oportunamente estamos comunicando con esta cuestión. ¿Vale? Igual y cuídate. De 20, de 30, de 40. Tú te das ese lujo. Yo me puedo dar ese pequeño lujo, pero creo que lo vale. Ah, claro. Muy buenas tardes, comunidad de la licenciatura en Derecho de nuestro Instituto de Integración Cultural. Bienvenidos todos los amigos que en esta ocasión también nos acompañan. Se marca en esta fecha un momento histórico de nuestra institución. A través de 25 años se ha recorrido el nivel de bachillerato, formando jóvenes que se preparan para sus carreras universitarias. En breve se ha iniciado esta licenciatura para incursionar en este mismo nivel universitario, y es nuestra licenciatura en Derecho la pionera. En este tiempo, que yo recuerde, no habíamos tenido el honor, la dicha, de tener en nuestras instalaciones, diríamos en nuestro campus, a un integrante del Congreso de la Unión, el Honorable Congreso de la Unión, a un diputado federal que preside y que integra varias comisiones a nivel nacional y por lo tanto a nivel internacional. Una de ellas es la de prospectiva, y comentábamos hace unos momentos, todos nos damos cuenta del cambio vertiginoso del mundo
del cambio vertiginoso de la sociedad. Y debemos, como universitarios, como estudiosos, como integrantes del quehacer científico, buscar, indagar y darnos cuenta hacia dónde va el mundo, cuáles son las tendencias. Y para eso está la prospectiva. Y entonces será una conferencia marcada con ese acontecimiento histórico, con la presencia del diputado Alberto García Cuevas, que nos hará el honor de impartirnos esta conferencia, y al cual yo le solicitaría a todos los presentes, a toda la comunidad aquí reunida, recibirlo con un caluroso aplauso, dándole así la bienvenida y decirle que esta es su casa, que se sienta a gusto como en su propia casa, que aquí va a encontrar amigos, va a encontrar personas que son sinceras, personas que van a valorar mucho este hecho trascendental. Nuestra compañera María Elena leerá el currículum hoy de nuestro ponente e invitado. Fernando Alberto García Cuevas. Por ser muy amplia la ficha curricular, solo destacaremos los cargos más relevantes. Actividades legislativas, 59 legislatura. Enlace de área del programa editorial del grupo parlamentario. Secretario de la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México. Presidente del Grupo de Amistad con Argentina. Integrante de las Comisiones de Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Radio, Televisión y Cinematografía, Reforma del Estado. Vicecoordinador de Relaciones con el Senado de la República. Diversas intervenciones en tribuna. Con referente a comisiones especiales, es miembro ejecutivo del Colegio Mexiquense, AC, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Es miembro también del socio escritor del Ateneo del Estado de México. Responsabilidades en el Gobierno del Estado de México. Es director de la Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México, CRESEM. Subsecretario A de Gobierno en la administración del licenciado César Camacho Quirós, 1999. Subsecretario A de Gobierno en la administración del licenciado Arturo Montiel Rojas en el año 2000. Presidente del Consejo Consultivo de Regulación Administrativa. Secretario Ejecutivo del Consejo Coordinador Estatal de Seguridad Pública y Subsecretario de Seguridad Pública. Entre otras actividades, es presidente de la Agrupación Política Nacional Causa Común por México y presidente y fundador de la revista mensual Reconstrucción Proletaria. Es autor de 7 libros titulados La poderosa fuerza de los ideales, Ceira, Desatando la mordaza, Fuerza obrera, Líneas, Canto a la juventud y Desarrollo estratégico de la tenencia de la tierra. Señor presidente, le damos la más cordial bienvenida a nuestra universidad, que es primera en su género aquí en el municipio de Tultepec. Sea usted bienvenido. Al licenciado Fernando Alberto García Cuevas, hemos ya dado la bienvenida por parte de nuestro director general y en uso de la palabra mía, señor diputado, qué gran honor, qué gran satisfacción tenerlo acá. Se levantaron expectativas con su presencia. Les he dicho a mis alumnos que tiene un personaje que, independientemente del cargo político en el Congreso, es una persona que sabe, que conoce, que proyecta, alguien que sabe la responsabilidad como líder político que tiene de a dónde va el mundo, de a dónde va nuestra sociedad, a dónde va nuestro México. Por eso sabemos que esta conferencia será de verdad interesante. Le damos otra vez la bienvenida y le cedemos la palabra al señor.
Bueno, pues en primer lugar quiero expresarles mi gratitud personal tanto al director general de la licenciatura en Derecho, al sociólogo y maestro en Educación, don Manuel Jorge Urbán Vázquez. Muchas gracias por la hospitalidad, maestro, como también al maestro en Derecho, quien recientemente, por cierto, ha obtenido la maestría en Derecho, al licenciado Delfino Sandoval Nogués, quien a su vez es el director técnico de la licenciatura de Derecho. Agradezco a los integrantes del Consejo de Alumnos por su presencia y por su participación, a los integrantes de la agrupación política nacional que me honro en presidir, Causa Común por México. Licenciada, muchas gracias. A todos ustedes, alumnos, estudiantes de la carrera de Derecho, les aprecio enormemente el tiempo que me obsequian para poder estar aquí con ustedes esta tarde y poder desarrollar con ustedes de manera muy concreta un tema, una charla sobre un tema que ya lo advertía con toda puntualidad el maestro Urbán, que tiene que ver con la prospectiva y lo que esto significa desde el entorno de la vida personal de cada uno de nosotros como seres humanos, hasta el entorno de las instituciones y de las sociedades y de los gobiernos, que ninguno por su propia naturaleza escapa a la influencia determinante de un tema tan importante como es este precisamente de la prospectiva, que lo estoy condensando en esta charla que está denominada Observando el Futuro entre hoy y mañana, y que se compone de tres partes básicamente. La primera es hablar de qué es prospectiva. La segunda parte es hablar de algunos de los beneficios que otorga la prospectiva, aterrizándolo al ámbito de México, algunas cifras que son o pueden ser escalofriantes, pero más que para preocuparnos es para darnos cuenta de la importancia que tiene la prospectiva en el uso cotidiano de nuestras vidas. Y la tercera, que tiene que ver justamente con esa simbiosis que se está dando, esa relación simbiótica que se da entre las sociedades contemporáneas y la transformación acelerada en la que se encuentra el mundo, hasta llegar a la parte del humanismo que tanto necesitamos rescatar y retomar para nuestras sociedades. No me llevaré más de un ratito, unas 3 horas o 4. No, va a ser muy concreto, porque lo que vale la pena hay que hacerlo concreto, si no entonces no funciona tanto. Así es que si ustedes me permiten, ponerme de pie para poder muchas gracias. Bueno, así está, les permite observar mejor Bueno, lo más importante de esta charla es reconocer, ciertamente como aquí lo señala, que tú le puedes dar forma a tu propio futuro. Y si tú no lo haces, alguien más lo hará por ti. Esta reflexión es fundamental para entender que el futuro no es algo que nos resulte ajeno en el presente, que el futuro en la vida de cada quien es la consecuencia de lo que hoy hacemos o dejamos de hacer. Todo lo que ustedes deciden hoy hacer o lo que deciden no hacer, invariablemente tendrá repercusiones en su porvenir, en su propio futuro. De ahí que la prospectiva, de acuerdo a lo que señala el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que prospectiva es una ciencia, que es la ciencia que se ocupa de analizar los posibles escenarios probables, posibles y deseables de todas las sociedades.
Fíjense, la prospectiva es una ciencia que te sirve para dibujar, anticiparte a los escenarios deseables, posibles y futuros en la vida de los hombres y de las instituciones y desde luego también de las sociedades. Nosotros en México, lamentablemente, por muchos años, hemos venido como que arrastrando una cultura que podemos definir como cultura de visión corta, una cultura cortoplacista. Por eso es que somos tan buenos los mexicanos para improvisar y nos sentimos orgullosos de nuestras destrezas y habilidades que nos permiten improvisar. Somos unos excelentes instrumentos reactivos, reaccionamos con una enorme rapidez para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Tenemos una visión de corto plazo, de corto alcance, y esto también se refleja en el ámbito de gobierno, en donde nuestras propias leyes le señalan a los gobiernos como el federal, los estatales y los municipales, les señalan de manera muy puntual la obligación a los gobiernos federales de poder planificar su desarrollo y su actuación. ¿Por cuánto tiempo? A ver quién. Por 6 años. Son planes sexenales. Esto lo establece la Ley General de Planeación, y ustedes que están estudiando o cursando la carrera de Derecho, pues van a ser elementos también muy importantes que serán parte de su patrimonio intelectual. Pero la ley señala la obligación a los gobiernos de tener un plan de desarrollo sexenal para los gobiernos federales, para los gobiernos estatales también su constitución y la ley de administración les señala la obligación de tener una planeación de 6 años también, y para los municipios ¿de cuánto? De 3 años, en el mejor de los casos, porque si ustedes recuerdan, si llega un presidente municipal o un presidente de la república que dice, pues todo lo que hicieron los de atrás ya no sirve, se va a la basura, pues es una irresponsabilidad, independientemente del color que sea. Me parece que es una absoluta irresponsabilidad el tratar de echar a la basura todo lo que se hizo antes y no tomarlo como un instrumento de partida para poder desarrollar nuevas posibilidades para el país. Pero lo importante que tenemos que ver es que usted puede dar forma a su propio futuro, porque si no lo haces, seguramente alguien más lo hará por usted. ¿Y por qué tener que hablar de prospectiva en este momento? ¿Y por qué tener que hablar de visión corta? Vienen las comparaciones casi siempre odiosas. ¿Qué pasa con los países más avanzados del mundo? Digamos los 8 grandes. ¿Se acuerdan cuáles son los 8? Japón, Alemania, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Francia e Italia. Dice por ahí México. Ya nos viéramos de tener ya esos niveles. Ese es nuestro deseo, sinceramente. ¿Saben, entre muchas otras cosas, cuál es la diferencia entre nuestros pueblos como México contra estos pueblos tan avanzados? ¿Saben cuál es? Su ideología, por supuesto, y otro elemento fundamental, que ellos tienen visión a futuro, tienen visión de largo plazo, al grado que quiero decirles que yo tuve la oportunidad de estar hace algunos años, bueno, en los 90s, tuve oportunidad de visitar Japón, Corea, Singapur, Hong Kong, Malasia, etc. ¿Y saben qué era lo que más me impresionaba de ellos? Que en esos años ellos ya tenían planes para el año 2025. Yo dije, ¿cómo es posible? Para el año 2025, pues sí, tienen planes para el año 2025 y casi los han superado y todavía no llegan al 2025. Y Japón de plano ya se voló la barda, porque Japón tiene planes para el año 2090, para utilizar los minerales que hay en la luna, para poder alimentar y darle mejor sustento a todo su desarrollo tecnológico que tienen en su país. ¿Cómo la ven? Y aquí en México tenemos planes ¿para qué?
Yo creo que a ciencia cierta no sabemos qué va a pasar el año que entra, ¿eh? Esa es la pequeña gran diferencia que hay entre los países que tienen visión de largo plazo, tienen gran visión, contra los que somos reactivos, improvisamos y tenemos nuestra visión muy corta. Por eso ahorita en la Cámara de Diputados estamos impulsando que se dé una reforma para el artículo 5º y 6º de la Ley General de Planeación para incluir un apartado especial que obligue a los próximos gobiernos federales a que incluya un apartado de gran visión hasta por 30 años. Y ya estamos impulsando mínimo, y ya estamos impulsando también ahorita la creación de la Agenda 2030, ¿verdad? Como un elemento fundamental para poder planificar qué es lo que está pasando con nuestro país y hacia dónde queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde quiere llegar cada quien? ¿A dónde quiere llegar cada uno de ustedes? Si nos damos cuenta que el mundo está cambiando y que el signo de los tiempos es precisamente el de la velocidad con la que se producen los cambios, en donde la ciencia y la tecnología está avanzando de manera tan acelerada, pero tan acelerada, que ahorita nos damos cuenta que uno de los elementos fundamentales es el de la competencia en todos los ámbitos, lo que nos lleva también a considerar las alianzas como un elemento muy importante para sobrevivir. Pero les doy un dato nada más para que se den cuenta de la velocidad. En la década de los 80s a los 90s, en 10 años, toda la producción que hizo la humanidad en materia de ciencia y tecnología, ¿qué creen? Se duplicó. Pero ¿saben qué es más impresionante ahora? Que toda esa producción de ciencia y tecnología que hace la humanidad ya se volvió a duplicar, pero ahora ya no en 10 años, en 5 años solamente, del 2000 al 2005. Por eso ves ahorita un celular y dentro de 2 meses ves otro celular, o ves un Walkman con ciertas características. Bueno, esto es cómo nos manipulan. Lo que estamos observando es la altísima competencia que hay entre las empresas que producen este tipo de elementos tecnológicos al servicio de la comunidad, de la humanidad, que van compitiendo a tal velocidad que si no entendemos que este mundo que estamos viviendo es el de alta competencia y de transformación y de cambio, entonces estamos fritos. Pero para eso necesitamos ver hacia el futuro, necesitamos ver hacia el porvenir y necesitamos partir de algo que vamos a ver más adelante, que es entender precisamente a dónde quiere llegar cada uno. ¿Por qué van a la escuela? ¿Por qué buscan ser profesionistas? ¿Cuáles sus anhelos más caros en la vida de cada uno de ustedes? Y a partir de esa definición de tener una meta clara en la mente, entonces trazar su estrategia para poder alcanzarla. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo que les quiero decir con esto de prospectiva, no quiero irme lámina por lámina para no confundirnos. Yo lo que les quiero señalar con esto es que la preocupación de la humanidad por el futuro no es nueva, ¿eh? No crean que esto nació ahora en el siglo XXI. Es tan antigua como la propia Biblia, ¿eh? Yo nada más les quiero decir que en la Biblia, como en todos los libros sagrados, pero citemos la Biblia, en el Antiguo Testamento hay más de 1700 predicciones. Y en el Nuevo Testamento son más de 1870 predicciones. Son documentos eminentemente predictivos. Pero si nos vamos también a la vieja Atenas, ustedes habrán escuchado alguna vez hablar del oráculo de Delfos. ¿Alguien no ha escuchado hablar? ¿Nadie? En la antigüedad, todos los reyes, los príncipes, los soberanos siempre tenían a un lado a su brujo, a su vidente, a alguien que se atrevía a mirar al futuro, porque ellos sabían perfectamente que si no miraban al futuro, entonces corrían más riesgos, y por eso entonces, tomando el nombre del dios Apolo, del dios mitológico Apolo del amor y la predicción,
En el monte Parnaso, en griega, construyeron el oráculo de Delfos, que es a donde iban los filósofos antiguos y encontraban siempre una sentencia ante cualquier respuesta de conócete a ti mismo, como una sentencia que nadie podía hacer a un lado. Pero esa preocupación por el futuro entonces es muy antigua, es muy grande. Ya en nuestro mundo contemporáneo, en el año de 1945, en Estados Unidos, es donde nace la prospectiva como tal, como una ciencia que ayuda a definir los escenarios posibles, y nace precisamente con las Fuerzas Armadas, y aplicaron la prospectiva para saber cómo iban a ser las guerras de los siguientes años, para poder anticiparse, para poder fortalecerse tecnológica y científicamente y estar en condiciones de poder competir adecuadamente. Pero ¿saben qué? Que desde 1945 la prospectiva le está dando vueltas al mundo y pasó por Inglaterra, por Francia, por Alemania, por España, hace rato no mencionamos España, por Italia, y todos ellos tienen en sus unidades académicas universitarias, tienen la prospectiva como un elemento fundamental para ser mejores profesionistas, para ser mejores seres humanos, para ser mejores profesionistas competitivos en todos los ámbitos. Y nosotros aquí en México apenas, y lo digo con preocupación, estamos entrando en el conocimiento de saber qué es la prospectiva. Son realmente pocas las universidades en México en donde lo están haciendo. El año pasado, por ejemplo, me dio mucho gusto que me invitó la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, allá en CEU, a tener una reunión. La mayoría del público eran maestros y me estaban compartiendo con una enorme emoción que apenas acababan de definir su primer nódulo de prospectiva de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo la ven? Entonces, en eso estriba parte de nuestra desventaja, que nosotros vamos al día y no acabamos de darnos cuenta de la importancia de definir metas y de utilizar la prospectiva como un elemento que nos permita ver qué va a ser de mí en los próximos 10 años. ¿Alguien de ustedes se ha puesto a imaginar qué va a ser de mí si ahorita tienen ustedes, no sé, 20 años o cuál será el promedio de edad aquí? 20 años. Bueno, ustedes se imaginan, alguien se imagina, ¿qué va a ser de mí cuando tenga yo 30 años? ¿No? ¿Cómo me gustaría ser dentro de 30 años? ¿Cómo me gustaría estar profesionalmente dentro de 10 años, cuando tenga 30 años? ¿Cómo me veo como familiar? ¿Qué patrimonio me gustaría tener? ¿Cuáles son los conocimientos académicos que me gustaría tener? ¿En qué me gustaría trabajar? Yo les aseguro, ¿cuántos lo han hecho? A ver, levanten la mano. Rápido, sin miedo, ni les voy a preguntar. Ah, pues qué padre. Los felicito a los que se han puesto a pensar qué van a hacer dentro de 10 o 15 años. Pero quiero decirles también algo, la prospectiva sin estrategia no sirve para nada, porque cuando tú imaginas cómo vas a hacer o cómo te gustaría hacer, es decir, es un escenario deseable. Si mi escenario deseable es ser profesionista, tener mi propio despacho, estar sirviéndole a la comunidad, tener una familia consolidada, tener los bienes materiales necesarios para educar adecuadamente a mis hijos, nada más para abrir bocado, así me estoy imaginando. Bueno, recuerden que las cosas siempre se dibujan dos veces, primero en la mente y después con nuestra acción cotidiana. Entonces ya cuando la defines aquí ya recorriste la mitad. Entonces cuando defines tu escenario deseable, no se olviden que la otra es estrategia, es el plan con el cual ustedes van a lograr conseguir materializar su futuro deseable. ¿Sí estamos hasta ahí?
Entonces, esto es una muy brevísima introducción de lo que es la prospectiva. Pero yo les voy a decir, ¿ustedes conocen alguna materia social en donde se utilice la prospectiva como tal? Es decir, donde se anticipen al futuro en cifras. Pues les doy una. La población. Fíjense, a principios del siglo XX, o sea, por el 1900, en el planeta éramos alrededor de 1.600.000 habitantes en el mundo. Y hubo, más allá de los Nostradamus, porque los que predicen no necesariamente son brujos, son científicos que mediante métodos científicos calculan los escenarios. Ellos advertían que ya que para finales del siglo XX iba a haber 5.000 millones de habitantes. Casi le atinan. ¿Saben cuántos somos? Pasaditos los 6.000 millones de habitantes. Y ahorita ya saben, gracias a la prospectiva, que en el año 2025 vamos a ser casi 7.000 u 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Pero les voy a dar otros datos también que son muy interesantes, que tienen que ver con las ventajas de la prospectiva. Y si tú lo aterrizas en tu vida personal te darás cuenta. Y eso no es para que se preocupen, pero el darse cuenta qué puede pasar en el futuro despierta conciencias, porque si no vamos como autómatas, con la fuerza de las inercias hasta donde vayamos a llegar. Nada más les doy. Para el año, todo lo voy a centrar en el año 2030. En el 2030, es decir, dentro de 25 años. En materia de población, para el 2030, ¿saben cuántos somos ahorita? ¿Cuántos millones? 105, 106 millones de habitantes. Para el 2030 vamos a ser 135 millones de habitantes. Y esto no falla, porque es con un método científico, no es una adivinación. Con un método científico calculan e identifican las megatendencias, en este caso en materia de población, que les permite sacar estos resultados. Pero ¿saben qué? De esos 30 millones de nuevos mexicanos, 2 de cada 3 provendrán de familias pobres. Ojo con esto. Y el 15% de la población será mayor de 65 años. En materia de migración, para el año 2030 crecerá el número de mexicanos que vivirán fuera de nuestras fronteras. Actualmente son 20 millones los que se calcula que están fuera. Bueno, para entonces serán 32 millones de personas. Pero ¿ustedes saben cuáles son las principales fuentes de ingreso para el gobierno mexicano? ¿Cuál? Petróleo. ¿Cuál más? Las remesas. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál dijiste? No, antes está turismo. Las 3 principales es las remesas, el petróleo y el turismo. Veamos rápidamente lo que pasa. De esos 32 millones de mexicanos que habrá para dentro de 25 años, para el 2030, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más sentirán apego por México? Y en la medida que su apego por México se está disminuyendo, pues en esa medida también van a dejar de mandar remesas. Porque de los que se van son las familias que se acompletan para irse para allá, ¿no? En seguridad social, para el 2030 quedarán fuera de la seguridad social 17,5 millones de mexicanos. Solamente 1 de cada 8 adultos mayores se beneficiará con el sistema de pensiones. No más, pero de todos modos ahí quieren seguir quebrando al Seguro Social algunos, ¿no? Claro, los del Seguro Social no lo ven así. Nada más que el Seguro Social no es una empresa privada. Se sostiene con las cuotas de más de 13 millones de trabajadores mexicanos que no tienen ese sistema de pensiones. En materia de vivienda, en el censo del 2000 se identificó que había 21.5 millones de viviendas. ¿De acuerdo? Ahora se calcula que para el 2030 serán entre 30 y 35 millones de viviendas.
Pero ¿saben qué es lo más dramático de esto? Que la mayoría de esas viviendas van a ser de familias pobres. Pero si ustedes hacen una pregunta en dónde va a vivir esa gente, el 90% de la población en el año 2030, o sea, dentro de 25 años, ¿cuántos años van a tener ustedes? ¿55? ¿45 años? Fíjate, cuando tengan 45 años, el 90% de la población va a vivir en zonas urbanas. Entonces, ¿dónde quedó el campo? ¿Dónde está la agricultura? ¿Cómo nos estamos concentrando? En medio ambiente, pues solamente decirles que actualmente hay 35,000 comunidades en el país que no tienen agua. Son 12 millones de mexicanos. Y que ciudades como México, Guadalajara, etcétera, van a tener graves problemas por el abuso del consumo del agua y el derroche. Para el 2030, si seguimos así, o sea, es un escenario probable, si seguimos así, se va a estar desperdiciando ya el 60% del agua potable en derroches y demás. El turismo también, que es nuestra tercera fuente. Nada más por darles un dato, parte de los atractivos de México son nuestros bosques y nuestras arqueologías. Bueno, pues actualmente nos estamos consumiendo más de 500,000 de hectáreas de bosques, entre los talamontes y entre lo que se utiliza para las industrias y demás. En petróleo tenemos reservas solamente, dice aquí 14 años, pero no es 14 años, es solamente 10 años. Ayer lo discutíamos en la Cámara de Diputados. Solamente hay petróleo de las reservas comprobables para 10 años adelante. Ah, pero si dejamos que quiebre Pemex, entonces nada más durará 5 años. Como ven, no son cifras así. En Estado de Derecho, es importante para ustedes como abogados, futuros abogados. Para el año 2030 la población económicamente activa representará el 45% de la población, pero 6 de cada 10 personas, ojo, 6 de cada 10 personas estarán en el mercado informal. Y tal vez 7 si no se asume desde ahora acciones para combatir la ilegalidad y la informalidad y hacer respetar el Estado de Derecho. Por eso necesitamos muchos abogados comprometidos con su profesión y con la sociedad que representan. El fortalecimiento del Estado de Derecho. La victimación es un fenómeno que día con día afecta al mayor número de mexicanos, futuros abogados. 4.2 millones de mexicanos son víctimas de la delincuencia. El 66% de las víctimas no denuncia. El 70% de los mexicanos se siente inseguro y solamente 1 de cada 20 delitos recibe sentencia. Ayer tuve el privilegio de desayunar, bueno, con otro grupo de diputados, 5 más, con el nuevo procurador Cabeza de Vaca y también con el nuevo director general, secretario de Seguridad Pública, y dice, es que debemos fomentar una cultura de la denuncia. Pues sí, pero también debemos fomentar una cultura del cumplimiento de las autoridades cuando las personas denuncian, porque si no estamos en un círculo vicioso. Pero aquí lo importante es tomar conciencia de este problema para encararlo y entonces ponernos a trabajar, ¿no? El crecimiento desordenado, ya lo veíamos. En materia de educación, este dato es importante también para ustedes. ¿Dónde está? La deserción de los jóvenes es alarmante entre los 15 y 24 años de edad. Ojo. En secundaria, preparatoria, universidad, el 67% no asisten a la escuela. Pero dirás, bueno, ¿y eso qué? Yo les diría otra cosa. México forma parte de la llamada OECD, en donde clasifican a los países en sus niveles de desarrollo, de economía, de educación. Bueno, los niveles que traen en la media de la OECD es de 11.8 niveles, y en México tenemos 7.4. Y si a eso le agregamos la deserción, pues entonces nos daremos cuenta que nos estamos condenando a seguir siendo esclavos intelectuales, pero también tecnológicos.
Entonces la prospectiva nos permite mirar escenarios posibles, es decir, si sigo comportándome de esta manera, ¿qué va a ser de mí en los próximos 10 años? Ah, pues lo que va a pasar contigo en los próximos 10 años es esto. Y te va a llevar el tren si no cambias de actitud. Y si crees que todo es manejarlo a medio vapor y el no tener compromiso finalmente con nada, bueno, cada quien ejerce su libertad para decidir de qué manera va a conducir su vida. Y bueno, pues aquí algunas reflexiones adicionales, pero yo quisiera rematar con esta, que dice que los mexicanos podemos cambiar el curso del camino y tomar el rumbo de la grandeza que nos merecemos, y reconocer que es vital que México emprenda un proceso prospectivo que le permita diseñar de manera participativa la imagen de futuro deseada, probable, que el país se merece. Y esto es fundamental también en términos de comprender algo más. Nosotros no podemos aceptar vivir de cualquier modo. Acuérdense de una reflexión que hizo Fernando Savater. Dice, en medio de todos los avatares que enfrentan los jóvenes de todas las edades, es la de comprender de una vez por todas que si tenemos claro a dónde ir, lo vamos a conseguir. Porque nosotros somos más fuertes que el destino. Nosotros somos más fuertes de cualquier obstáculo que se tenga enfrente. Pero hay que tener claridad de objetivos, y para eso hay que utilizar la prospectiva, y la prospectiva comienza cuando cada quien reflexiona cómo le gustaría ser dentro de 10 o de 20 años, en el terreno personal, en el terreno familiar, en el terreno profesional, en el terreno social. Y ya que definió el escenario deseable, es decir, lo que quiere ser, pues entonces definan su plan de trabajo, su estrategia. Y a lo mejor lo van adaptando todos los días porque hacen adecuaciones, porque el entorno así se los impone, pero ya tienen un lugar, un derrotero hacia dónde ir. Por eso la importancia de la prospectiva, que además estamos buscando que esto se incorpore ya en nuestro sistema de educación pública, para que cuando menos a los jóvenes desde secundaria, si es que no antes, pero cuando menos de secundaria hacia arriba, se les dé la materia de prospectiva y se les enseñe a utilizar esta herramienta fundamental que te va a servir en tu negocio, en tu profesión y en tu familia, para encontrar y descubrir las fortalezas y disminuir las debilidades. Si no vemos hacia adelante, estamos perdidos, ¿no? ¿Hasta aquí no tiene ninguna duda en términos de lo de prospectiva? Bueno, entonces entremos un poco a un recorrido gráfico sobre algunas fotografías muy representativas de lo que está pasando. Pero lo cierto es que el mundo está preocupado por lo que pasa en el planeta, ¿eh? Y en la propia Organización de las Naciones Unidas, ya en el año 2000, se acordaron y se publicaron, por cierto, con poca difusión, los llamados compromisos del milenio, en donde se establecen cuáles son las principales prioridades que debemos tener la humanidad, como es el abatimiento de la pobreza, como es erradicar los riesgos de la insalubridad y de la enfermedad, de elevar el nivel de vida y de educación de los pueblos del mundo, de acercarnos a una mayor igualdad, de no entender que el único propósito es lograr democracia. Saben que hay una encuesta recientemente publicada que se hizo en diferentes países de Centro y Sudamérica, en el que señalan concretamente que estarían dispuestos a cambiar la democracia de su país a cambio de bienestar social. Porque últimamente solamente pareciera que el tema es ocuparse de votos y solamente votos, pero los votos no siempre dan, y sobre todo cuando se equivocan los votos, no siempre dan como resultado final el bienestar de la población. De reconocer en este mismo sentido, que es lo que estamos hablando, que el destino no se predica,
El destino se construye, se sueña y después se va tras de él. Reconocer ciertamente que otro mundo es posible. Digo, este sí lo conocen todos, ¿no? Pero esta frase que está aquí fue una frase que utilizamos como una consigna en la India, a donde tuve el privilegio de participar en un encuentro mundial sobre desarrollo social. Y la consigna de los 150,000 personas, seres humanos que estábamos ahí de todo el mundo, teníamos como consigna eso, ¿no? La convicción de que otro mundo es posible, de que no estamos obligados a aceptar vivir de cualquier modo, mucho menos a pensar que esto no tiene remedio, ¿eh? Porque cuando creemos que esto no tiene remedio, entonces te acostumbras a vivir dentro del caos, y lo peor que podemos encontrar es un espíritu amputado, que son los que no están dispuestos a luchar y a perseverar por materializar su ideal. Esa es la gran diferencia entre los que pueden y entre los que no. Y la diferencia no es su condición.